¿Alguna vez has tenido esa sensación? Esa de estar, no sé, como en medio de un incendio gigante y tú eres la única persona con una cubetita de agua. Uf, sí, claro. Que te asignan un equipo, una cuadrilla, y en vez de que las cosas avancen, ves que los descansos se hacen eternos, que hay como una apatía. Y sabes, tienes esa certeza horrible de que si no estás ahí encima presionando, pues nada se mueve. Es una imagen muy común, la verdad, y describe perfecto lo que llamas la trampa del líder héroe, ¿no? Ajá, Es el líder que siente que tiene que ser la solución para todo, que carga con todo el peso. sí. Pero bueno, al final es un camino directito al agotamiento personal. Y peor aún, frena todo el proyecto, o la empresa entera se estanca. Justo. Y lo primero que piensas es el equipo, no están comprometidos o les falta iniciativa. Pero los materiales que estuvimos viendo proponen algo distinto, ¿verdad? Exacto. Plantean que quizá el problema de raíz no siempre está en la gente misma. Ah, no. Entonces, Muchas veces es algo más, digamos, estructural. El sistema operativo de liderazgo que está funcionando. Y lo curioso es que este sistema, pues, muchas veces lo instaló el propio líder, sin darse cuenta. Y ya no sirve, ya quedó obsoleto. sistema operativo de liderazgo. Me gusta cómo suena eso. Como las reglas no escritas, los hábitos, lo que se espera, que el líder fomentó y que al final dictan cómo se hace todo, ¿no? Justo eso. Entonces, el chiste de esta exploración es entender cómo cachar ese patrón, el del líder héroe, el bombero que vive apagando fuegos. Y más importante aún, cómo darle la vuelta, cómo transformarlo, pasar de esa frustración constante, de ese desgaste, a construir algo que de verdad funcione y sea sostenible. O sea, dejar de ser el bombero para convertirnos en el arquitecto. De bombero a arquitecto. Me encanta esa idea. A ver, para entenderlo bien, vamos al diagnóstico. Usemos ese ejemplo que se mencionaba. La cuadrilla que tiene una tarea, no sé, mantenimiento, limpieza, algo así. Y de repente notas que sus descansos se alargan un montón, más de lo acordado. ¿Cómo reacciona típicamente este líder héroe? Pues identificamos dos reacciones muy típicas, y las dos, a la larga, son contraproducentes. Ok, veamos la primera. ¿Cuál sería? La primera es lo que podríamos llamar el silencio pasivo. El líder siente la frustración, claro, le molesta, pero decide no decir nada. Directamente no. Se lo guarda. Se lo guarda. Y en lugar de hablarlo, se arremanga y ¡pum!, se pone a trabajar él mismo, como para compensar el tiempo perdido. Ah, claro, el clásico líder que pone el ejemplo trabajando el doble, pero sin decir por qué. Y bueno, seguro resuelve la urgencia del momento, ¿no? La tarea avanza. Sí, en el momento. Pero el mensaje que manda, uff, es como decir, como ustedes no pueden o no quieren, lo hago yo. La confianza se va al suelo, ¿no? Exactamente. Atacas el síntoma, el retraso, pero la causa real, ¿quién sabe cuál es? Falta de claridad, desmotivación, problemas genuinos del equipo, eso sigue ahí. Y esta actitud no solo no resuelve, sino que puede empeorar las cosas, generar resentimiento y hacer que dependan todavía más del líder. Entendido ese primer camino. ¿Y la segunda reacción típica? La otra cara de la moneda, supongo. La segunda es, pues sí, la opuesta en apariencia, pero igual de dañina. La confrontación directa, explosiva. O sea, ya no se guarda nada. Nada. Acumula la frustración y de repente va con el equipo y explota. Algo como, oigan, ya se pasaron, ¿qué onda? A trabajar ahora mismo. Claro, y consigue que vuelvan, seguro. Por miedo, por presión. Inmediatamente. Pero el costo, altísimo. Rompes la confianza, instalas el miedo, la motivación real, adiós. Y como decían los análisis, matas la seguridad psicológica. Ese espacio donde la gente se siente segura para hablar, para dudar, para proponer. Se acaba. Así es. Y fíjate qué interesante. Estas dos reacciones, el silencio, que pudre las cosas por dentro, y la confrontación que genera miedo, aunque parezcan tan distintas, Ajá. en el fondo, nacen de la misma carencia. Evidencian que falta manejar bien una competencia clave de liderazgo, ¿Cuál sería esa competencia? la capacidad de dominar el conflicto constructivo. ¿Conflicto constructivo? Sí, el líder héroe, en vez de ver un conflicto, un retraso, un error, una diferencia de opinión, como una chance para aprender, para ajustar, para mejorar el sistema, o lo evita con el silencio pasivo,
o lo maneja de forma tóxica con la agresión. Entendido. El bombero reacciona al humo, o lo ignora hasta que hay llamas, o le echa más leña al fuego gritando. El arquitecto, en cambio, Buscaría de dónde viene el humo, ¿no? ¿Cómo haría este líder de élite, el arquitecto, con la misma situación de la cuadrilla y los descansos? ahí está el cambio clave. El arquitecto no se enfoca solo en el síntoma, en la pausa larga. Su objetivo es diagnosticar la causa raíz, para poder construir o ajustar un sistema que evite que vuelva a pasar. Suena lógico, el camino correcto, pero implica un cambio de chip importante, ¿no? Pasar de la reacción visceral a pensar en el sistema. No es fácil. ¿Cómo se ve eso en acciones concretas? Se hablaba de pasos, ¿cierto? Correcto. Podemos identificar unos 4 pasos clave que marcan esta transformación. Perfecto. Vamos a verlos uno por uno. ¿Por dónde empieza el arquitecto? Del propio líder. Es el movimiento fundamental, pasar de la furia a la curiosidad. De la furia a la curiosidad. ¡Qué importante! O sea, en lugar de pensar, ¿son unos flojos o no les importa nada? Exacto. Ujú. El líder cambia la pregunta interna. Ya no es ¿por qué no están trabajando? Sino más bien ¿qué? Más bien la pregunta se vuelve, ¿qué me está diciendo esta situación sobre nuestro sistema? ¿Qué parte del proceso, de las herramientas, de la comunicación podría estar fallando aquí? Y esto requiere una buena dosis de humildad, de poder pensar, quizá algo de cómo organicé esto necesita un ajuste. Es un giro mental fuerte. Dejar de buscar culpables y empezar a buscar causas en el sistema. Ver el problema como información, no como una ofensa personal. Precisamente, esa perspectiva te permite ver más allá del incidente. Te abre la puerta a encontrar soluciones que de verdad ataquen la raíz y que sean sostenibles, en lugar de parches temporales o castigos que no cambian nada a largo plazo. Ok, primer pilar, cambio interno, de la reacción a la curiosidad. Ya que tienes ese nuevo chip, ¿cómo interactúas con el equipo? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es forjar equipos de alto rendimiento. Y aquí la clave, como se enfatizaba mucho, es delegar autoridad, no nada más tareas. ¿Delegar autoridad? Eso suena más potente que solo decir, haz esto. ¿Cómo sería en el ejemplo de la cuadrilla? ¿Qué hace el líder arquitecto? Bueno, pues se acerca al equipo, con empatía, sí, pero firme en cuanto al objetivo común. Inicia un diálogo, pero ojo, el propósito no es regañar, es entender y crear juntos una solución. Podría decir algo como, muchachos, el objetivo es tener lista la tarea para tal hora. Noté que andamos un poco atrasados. Necesito su ayuda para entender qué está pasando. ¿Qué obstáculos estamos encontrando que nos impiden avanzar como planeamos? ¡Wow! La diferencia en el tono es brutal. No es una acusación, es una invitación real a analizar juntos. Les pide ser parte de la solución desde ya. Y ahí está lo crucial. No solo les das chance de hablar de sus broncas, les estás pasando la autoridad para proponer cómo resolverlas. Les estás diciendo, confío en su criterio para ver qué pasa y cómo arreglarlo. Claro, porque chance el problema real no son las ganas, chance son las herramientas, o hace un calorón que necesitan más descansos, o rotar, o las instrucciones no estaban claras, qué sé yo. Exactamente. El equipo vive esa realidad todos los días. Ellos saben dónde aprieta el zapato. El rol del líder arquitecto no es tener todas las respuestas mágicas, es crear el espacio seguro, la estructura, para que el equipo las encuentre, las proponga y, muy importante, se sienta dueño de esas soluciones. Deja de ser la orden del jefe. Y se convierte en nuestra estrategia para lograrlo. Queda clarísimo ese segundo paso, curiosidad interna, diálogo que delega autoridad. Y luego, el tercer elemento. El tercero nos regresa a esa competencia clave que dijimos, dominar el conflicto constructivo. Se trata de agarrar la queja, el problema, el error, y usarlo activamente como gasolina para mejorar. Convertir el conflicto en gasolina. Qué bien suena eso. ¿Cómo se hace? Ya hablaste con el equipo, identificaron posibles causas, ¿y ahora qué? Ahora usas esa situación, el retraso, la pausa larga, como un pretexto perfecto, como un catalizador. Es el momento ideal para hacer una sesión estructurada de lecciones aprendidas. Puede ser algo formal o informal, depende del equipo, pero el chiste es analizar lo que pasó para mejorar mañana. ¿Y qué preguntas haces ahí?
para que no se vuelva queja o búsqueda de culpables. Preguntas enfocadas al proceso, no a las personas. Por ejemplo, ¿qué cosas sí funcionaron bien hoy? ¿Qué no salió como esperábamos o nos hizo batallar? Y la pregunta clave, ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez para ser más eficientes y que esto no nos vuelva a pasar? Entiendo. Es usar la experiencia, aunque sea mala, como datos para optimizar. Muy proactivo. Justamente. Y este proceso, créeme, tiene un impacto enorme en la cultura del equipo. El conflicto, el error, la queja, dejan de ser tabú, algo que esconder o por lo que te van a regañar. Se vuelven normales, parte de aprender. Se convierten en herramientas para innovar. Y supongo que el equipo se siente diferente, ¿no? Ya no bajo la lupa. Totalmente. Pasan de sentirse vigilados, juzgados, a sentirse escuchados, valiosos, como que son parte activa de mejorar el sistema donde trabajan. Fomenta un sentido de pertenencia mucho más fuerte, una responsabilidad compartida. Ya no es hago lo que dice el sistema del jefe, es operamos y mejoramos nuestro sistema. Tiene todo el sentido. Llevamos 3. Curiosidad, delegar autoridad, conflicto constructivo. ¿Cuál es el cuarto y último paso del arquitecto? El cuarto paso es el que amarra todo, instalar un sistema de mejora continua. El objetivo aquí es ir más allá de apagar fueguitos, es reemplazar el esfuerzo heroico constante del líder por procesos sólidos, predecibles, que sostengan el buen desempeño. O sea, no basta con resolver lo de hoy y tener una buena plática. Hay que construir cosas para que esos problemas no surjan tan fácil o que el mismo sistema los maneje. Exactamente. La meta final del arquitecto no es ser el héroe indispensable, sino diseñar una estructura, digamos, a prueba de incendios frecuentes. Y eso se traduce en crear procesos claros, protocolos, sistemas de comunicación, de retroalimentación, que hagan que trabajar bien sea lo normal, no una excepción que depende de si el líder está de buenas o si está presente. ¿Podrías dar ejemplos concretos de eso? Con la misma cuadrilla. Claro, podría ser algo tan simple como implementar un protocolo de inicio de jornada. Una microreunión de 5 minutos. Supervisor y equipo revisan el plan, confirman herramientas, aclaran dudas, listo. O podría ser un sistema de retroalimentación más formal, quizá con métricas visibles que no solo midan si acabaron, sino cómo fue el proceso, la calidad, incluso algo sobre el bienestar del equipo en esa tarea. Entiendo. Es como formalizar las buenas ideas que salieron en los pasos anteriores, para que no se queden en buenas intenciones. Así es, buscas construir un motorcito que funcione de manera consistente, que empodere al equipo para operar bien dentro de él y, crucial, para proponer mejoras siempre. Un líder de élite sabe que la productividad real, la que escala sin quemar a nadie, no viene de su esfuerzo heroico personal. Sino de qué tan bueno y qué tan inteligente es el sistema que ayudó a construir y que el equipo opera. Exactamente. Y bueno, hay ejemplos históricos, ¿no? Por un lado, ves modelos de liderazgo con control súper centralizado que a la larga limitan el crecimiento, como se vio en casos como Calzado Canadá. Y por otro, tienes el enfoque de sistemas, que fue clave en empresas como Toyota, donde los líderes se obsesionaron con construir sistemas de producción, de calidad, de mejora continua, que le daban poder a cada persona para aportar y optimizar. Es un cambio radical de visión. De ser el cuello de botella, aunque seas un héroe, a ser la diseñadora del flujo eficiente. Esa es una excelente manera de ponerlo. Dejas de ser esa pieza crítica que si falla todo se para, y te conviertes en quien diseña una maquinaria que funciona bien, se adapta y es en buena medida autónoma. Entonces, ya para ir cerrando, el contraste es clarísimo. Por un lado, el líder héroe, el bombero, siempre a las carreras, apagando lo urgente, acumulando frustración, agotamiento, y sin querer, limitando a su equipo y sus proyectos. Y en el otro lado, el líder de élite, el arquitecto. Estratégico, enfocado en construir sistemas fuertes, en desarrollar a su gente, en usar los problemas para aprender y mejorar. Un líder que, al final, libera el potencial de todos y crea resultados que duran. Y me acuerdo de esa analogía que se usaba para ver las consecuencias a futuro, la de la apuesta. Ah, sí, la apuesta de los $100. Es un ejercicio mental bueno para visualizar qué pasaría a mediano plazo, digamos en un año, si sigues por un camino o por el otro. ¿Cómo funciona esa apuesta? Pues, imagina que pones $100 en la mesa, apostando a cómo será tu realidad como líder en un año.
Si decides, consciente o no, seguir como líder héroe, pues la apuesta segura es que en 12 meses vas a estar más agotado. Uf. Tu equipo probablemente estará desmotivado o ya tuviste rotación, y tu capacidad para crecer personal y profesionalmente estará topada. Sentirás esa carga de que no te puedes desconectar, que todo depende de ti. La famosa rueda del hámster, pero cada vez más pesada. Ándale, algo así. En cambio, si tomas la decisión consciente de empezar a aplicar estas 4 competencias del líder de élite, curiosidad, delegar autoridad, conflicto constructivo, sistemas de mejora, la apuesta sobre tu futuro cambia radicalmente. ¿Cuál sería el resultado más probable ahí? La promesa, la apuesta buena, es que en ese mismo año habrás desarrollado un equipo mucho más autónomo, capaz de resolver bronchas solo, de operar bien sin que estés encima todo el tiempo. ¡Qué alivio sonaría eso! Claro, tu proyecto o tu área podrá crecer sin que eso signifique que tu estrés y tu esfuerzo heroico se disparen. Y la consecuencia directa, más libertad para ti, más tiempo para pensar en estrategia y esa sensación de control real que viene de construir algo sólido, no de vivir apagando fuegos. Suena como una apuesta que vale muchísimo la pena considerar, aunque entiendo que el camino no es mágico, requiere disciplina. Sin duda. Cambiar hábitos de liderazgo tan arraigados, pues sí, exige intención, práctica, no darse por vencido. Pero lo que te regrese esa inversión, en lo profesional y en lo personal, puede ser enorme. Y eso nos lleva, creo, a la reflexión final. La pregunta clave para cualquiera que se haya sentido como ese bombero agotado mientras escuchaba esto. La pregunta crucial, que viene directo de esta filosofía, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a tomar esa decisión fundamental? A soltar el rol del bombero indispensable pero exhausto, para abrazar el reto y también la recompensa de convertirte en el arquitecto de tu propio legado, diseñando un sistema que funcione y dure más allá de tu esfuerzo heroico de cada día. Una pregunta fuerte para quedarse pensando. Dejar de ser la heroína que se consume para ser la arquitecta que construye y trasciende. Ahí queda esa invitación a la reflexión personal.